Momento van a ver la solución completa del examen de ingreso que se tomó el 15 de enero del 2025 de la materia matemática. Exactamente el examen de la franja 4 versión 1 se tomó de 3:15 a 5 de la tarde. Verán la solución paso a paso, lo cual no significa que viéndola van a estar listos para resolver un problema similar, pues requieren entender el trasfondo teórico, lo cual lleva tiempo, y también requieren practicar lo suficiente para que ganen la habilidad que les permita resolver un examen. Pero esta guía está perfecta para que se vayan adaptando al proceso, pues si estoy hablando con estudiantes de tercer año de bachillerato, su examen lo deben rendir mientras son estudiantes de tercer año de bachillerato, porque si esperan a graduarse tendrán problemas en la asignación de cupo, ya que pasan a un grupo de menor prioridad y se retrasarán un año en sus estudios. Así que si quieren ingresar a la ESPOL es importante que revisen este material a tiempo. Allí les dejo el contacto si quieren obtener el material completo de exámenes resueltos que nosotros ofrecemos, y también les puedo pasar este examen por interno de forma gratuita, así que solamente escríbanme a ese número. Mi nombre es Freddy, pertenezco a Academia de Escorpión, así que si quieren más detalles del material, simplemente escríbanos por interno. Si desean el examen, ya saben, yo se los paso. Entonces, empecemos a resolverlo. Gracias. Queremos hallar C sub 11 más C sub 22. C sub 11 y C sub 22 son entradas de la matriz C. Pero, ¿qué es la matriz C? Aquí se dice que es el producto entre A y B. Tomen en cuenta que la matriz A tiene orden 2×3 porque tiene 2 filas, 2 horizontales y 3 columnas, 3 verticales. Mientras que la matriz B tiene orden 3×2. El hecho de que este numerito sea igual al de acá nos indica que sí es posible hallar el producto, y que ese producto, la matriz C, que es el producto entre A y B, tiene orden 2×2, ya que el orden es el que se forma con el primer numerito de A y el último numerito de B. Así que la matriz C es de orden 2×2. Una matriz de orden 2×2 tiene la siguiente estructura. C sub 11 sería el elemento de la fila 1, columna 1. Aquí tenemos fila 1, columna 2. Fila 2, columna 1. Fila 2, columna 2. ¿Por qué es importante tener claro esto? Para ahorrar tiempo y enfocarnos específicamente en los elementos que necesitamos, que en este caso son C sub 11 y C sub 22. Solo queremos hallar C sub 11 y C sub 22 para luego sumarlos. Así que nos concentramos en eso. ¿Cómo hallamos C sub 11? El primer numerito me indica la fila que tomo de la primera matriz y el segundo la columna que tomo de la segunda matriz. Así que voy a tomar la primera fila de A y la segunda columna de B. La primera fila de A está aquí, miren. Esta primera fila se multiplica con la primera columna de B. Tomo el primer término, la primera entrada, y la multiplico por la entrada correspondiente de la segunda matriz. Así que tendríamos menos 2×5 más 3 multiplicado por menos 2 más 1 multiplicado por 1. El resultado de esa suma es menos 10 menos 6 más 1. Es decir, la respuesta es menos 15. Hagamos lo mismo con C sub 22, bajo el mismo criterio. Tomo la segunda fila de A y la segunda columna de B y multiplico término a término. Con eso tendría 2×0 menos 1×1 más 0×3. Tendríamos 0 menos 1 más 0, lo cual es igual a menos 1. Como queremos sumar los resultados obtenidos, es decir, a C sub 11, que es menos 15, sumarle C sub 22, que es menos 1, la respuesta es menos 16, lo cual corresponde al literal A. Listo. Las propiedades importantes de las funciones logarítmicas son las siguientes. El logaritmo del producto es igual a la suma de logaritmos. Es decir, logaritmo en base a de x por y es logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Y la segunda, el logaritmo del cociente es igual a la resta de logaritmos. Es decir, logaritmo en base a de x sobre y es igual al logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Solo una de las opciones iguala de manera perfecta a una de las dos propiedades. El resto son copias baratas de la propiedad. Le doy un caso específico, literal D. Para que literal D sea correcto, ya que del lado derecho aparece la resta de logaritmos, del lado izquierdo debería aparecer el logaritmo del cociente. Para que sea correcto literal D, entonces aquí debería haber una división. La única opción que
equipara perfectamente una de las dos propiedades es el literal C. El logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos, por eso esa es la opción correcta. La respuesta es el literal C. Listo. Muy bien, en este caso conocemos que la disyunción entre A y B es falsa. Y también conocemos que negación de A y C, entonces B es verdadera. A partir de eso queremos hallar los valores de verdad de las proposiciones simples A y B. ¿Qué debemos conocer? Que la disyunción es falsa solamente en un caso. Solo hay una posibilidad que produce la disyunción falsa. ¿Cuál es? Que las dos proposiciones que la forman, que en este caso son A y B, sean también falsas. Por lo tanto, concluimos que A es falsa y que B también es falsa. Como ya conocemos los valores de A y B, podemos reemplazar esos valores en esta expresión que sabemos que es verdadera. Entonces decimos la negación de A con A equivalente a 0 y C, entonces B con B equivalente a 0 es equivalente a 1. Ahora debemos recordar que la negación de falso es verdadero, así que tendríamos verdadero y C, entonces 0 equivalente a 1. Muy bien. Recordemos cómo funciona el condicional. La clave aquí es dominar el concepto del condicional, la definición, la cual establece lo siguiente. El condicional solamente es falso con el 10. Como queremos que sea verdadero, queremos evitar el 10. No queremos el 10 para que se produzca el verdadero que está allí. Si queremos evitar el 10, como ya tenemos 0 de conclusión, tenemos falso en la conclusión, queremos que aquí no haya 1. Por lo tanto, 1 y C debe ser 0. La única forma para que 1 y C sea 0 es que C sea 0 también, porque si tenemos 1 y 1 tendríamos verdadero. Por lo tanto, C debe ser falsa. Así que concluimos que las tres proposiciones son falsas, por lo tanto la respuesta es el literal E. Nosotros representamos el número Z como una división de dos números en forma polar. El número Z quedaría expresado así. Z es igual a R1 por E a la I teta sub 1 dividido entre R2 por E a la I teta sub 2. Es decir, el número Z es R1 entre R2 y por propiedad de potenciación por Euler elevado a la I teta sub 1 menos teta sub 2. Es decir, con la base igual, los exponentes se restan. Este número tiene claramente como módulo el cociente entre R1 y R2 y su argumento es teta sub 1 menos teta sub 2. Es decir, el argumento de este número complejo es la resta teta sub 1 menos teta sub 2, siendo teta sub 1 el argumento del numerador y teta sub 2 el argumento del denominador. Así que para resolver el problema simplemente debemos hallar el ángulo del numerador, el ángulo del denominador y restarlos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dibujar el número C, el número que está en el numerador. Vamos a dibujarlo en el plano cartesiano. Entonces dibujamos el plano, vamos a poner bien recta la flechita, dibujamos el plano y hacemos lo siguiente. Miren, nos movemos 2 hacia la izquierda, significa que estaríamos así, ¿no? Luego nos movemos 2 hacia arriba, el número estaría así. Aquí hay 2 también. Entonces trazamos la línea que representa el número. Como los catetos tienen la misma longitud, eso significa que el ángulo de aquí es 45 grados. Si aquí hay 45 grados, como el ángulo que necesitamos siempre se mide desde el eje real, el ángulo real sería 135 grados, lo cual en radianes es 3 pi cuartos. Así que ya tenemos el ángulo del numerador, así es, el ángulo del numerador es 3 pi cuartos, es decir, teta sub 1 es 3 pi cuartos. Si hacemos el mismo análisis para el denominador obtenemos lo siguiente. Entonces, la parte real en este caso, en el caso del denominador es raíz de 3 y la parte imaginaria es 3. Significa que nos movemos 3 hacia la derecha, raíz de 3 hacia la derecha y 3 hacia arriba, así. Entonces el número se ve de la siguiente forma. La representación gráfica se ve así. Queremos hallar el ángulo que se forma con el eje real, este ángulo. Podemos usar en este caso la función tangente, no es tan obvio como en el caso anterior, así que decimos tangente de teta sub 2, tomen en cuenta que este ángulo es teta sub 2,
es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Racionalizamos multiplicando arriba y abajo por raíz de 3 y obtenemos que la tangente de teta sub 2 es igual, esto se elimina con el 3, es igual a raíz de 3. Nosotros sabemos que la tangente es igual a raíz de 3 cuando el ángulo es 60 grados o pi tercios. Así que ya tenemos el ángulo del denominador. El argumento es pi tercios. Entonces, el argumento definitivo que estamos buscando es teta sub 1 menos teta sub 2, que es igual a 3 pi cuartos menos pi tercios. Sabemos que el común denominador es 12. 4 por 3, 12 dividido para 4 es 3, 3 por 3 9, tendríamos 9 pi, 12 dividido para 3 es 4, 4 por pi, y 9 pi menos 4 por pi es 5 pi, así que la respuesta sería 5 pi doceavos, lo cual corresponde al literal B. Listo. Aquí tenemos una función f graficada en el plano cartesiano, a partir de la cual queremos determinar el rango de g. G se define como f de menos valor absoluto de x menos 2. Entonces vamos a aplicar técnicas de graficación. Vamos a dividir los pasos que usamos para transformar f en g en pasos de x y pasos de y. Veamos qué afecta a x en el orden en que eso ocurre. Primero, hay un valor absoluto afectando a x, así que aquí ponemos valor absoluto, luego un negativo. Fuera de la función f, lo único que afecta a la función es el menos 2, así que aquí ponemos menos 2. Y efectuamos los pasos en este orden. El primero que vamos a aplicar es el método o el paso de la cara seria. Cuando tengamos un valor absoluto y luego un signo negativo, si se da cuenta aquí se forma una cara seria. En ese caso, lo que eso significa es que se borra todo lo que está a la derecha del gráfico y la parte que está a la izquierda se refleja a la derecha de tal forma que la función resultante es par. El gráfico se vería entonces así. La línea que está a la derecha se refleja acá. Tenemos una función par como una especie de letra V. Y el segundo paso consiste en desplazar el gráfico hacia abajo 2 unidades. Cuando hay una resta en y, el gráfico se mueve hacia abajo tanto como indica el valor. En este caso 2. Así que este punto que está en menos 2 llegaría a menos 4 y el gráfico le doy la misma forma. Y este es el gráfico final, es decir, ignoramos el gráfico anterior y tomamos en cuenta que el gráfico definitivo es el que acabamos de hallar. Este gráfico ya no sirve. Como este punto es menos 4, eso significa que el rango de la función, el rango final de la función es desde menos 4 hasta más infinito. Por lo tanto, la respuesta corresponde al literal D. Listo. El dominio de una función inversa de seno, es decir, el dominio de arcoseno, está formado por los valores de x para los cuales su argumento, en este caso 3x menos 1, se encuentra entre menos 1 y 1 incluidos. Es decir, el dominio de una función arcoseno se forma así. Tomo el argumento de la función, que en este caso es 3x menos 1, y lo limito entre menos 1 incluido y 1 incluido. Y luego despejo x. El conjunto de valores de x para los cuales eso sea correcto es el dominio de la función. Entonces, para despejar x, como aquí hay un menos 1, voy a sumar 1 en cada lado de la inecuación. Sumo 1 del lado izquierdo, sumo 1 en medio y sumo 1 del lado derecho. Con eso tendríamos 0 del lado izquierdo, en medio tendríamos 3x y a la derecha 2. Finalmente vamos a dividir todo para 3, de tal manera que en medio se simplifique el 3 y x quede finalmente entre 0 y 2 tercios. Así que el dominio son los valores de x que se encuentran entre 0 y 2 tercios, incluidos el 0 y el 2 tercios. La respuesta corresponde al literal E. Listo. A simplificar esta expresión que involucra funciones trigonométricas. Recordemos que si tenemos un binomio al cuadrado, eso es el cuadrado de la primera cantidad, es decir, coseno cuadrado, más el doble de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Hay que hacer lo mismo con el segundo binomio. Como hay una resta, vamos a abrir paréntesis para no confundirnos con los signos.
Y entonces empezamos. En este caso tendríamos el coseno al cuadrado, es decir, el cuadrado de la primera cantidad. Como hay un signo negativo en medio, sería menos el doble de la primera cantidad por la segunda. Aquí no va el cuadrado, así. Más el cuadrado de la segunda cantidad. Bien, ahora vamos a romper paréntesis. Vamos a ingresar el negativo a los paréntesis de la segunda expresión. Con eso tendríamos coseno cuadrado, acá todo va igual, ¿no? Más 2 coseno de x por seno de x más seno cuadrado de x. Y ahora tendríamos menos coseno cuadrado, menos por menos más 2 coseno por seno. Y finalmente, más por menos es menos, menos seno cuadrado de x. Ahora debemos observar esto. El coseno cuadrado se elimina con menos coseno cuadrado, lo mismo que seno cuadrado y menos seno cuadrado. Y los dos términos que quedan son semejantes. 2 coseno de x, seno de x, se repite, sumamos, 2 más 2, 4. Tendríamos 4 coseno de x por seno de x. Expresión que la vamos a escribir así. También se puede escribir así. En lugar de poner 4 voy a escribir 2 por 2. Y voy a alterar el orden de seno y coseno porque se puede, ya que el orden de los factores no altera el producto. Así que tendríamos seno primero y coseno después. Aunque no es necesario, se visualiza mejor así porque hay una propiedad que por lo general la aprendemos en ese orden. Se llama la identidad del ángulo doble para la función seno. Esa identidad establece lo siguiente, lo voy a escribir aquí. Que el seno de 2x es igual a 2 seno de x por coseno de x. ¿Qué significa eso? Que si me encuentro con esta expresión y me conviene, puedo escribirla así. Entonces vamos a hacer eso. En lugar de escribir esta expresión tal como se ve allí, usando la identidad, la vamos a escribir como seno de 2x. Lo cual deja ver claramente que la respuesta es el literal D. Es sencillo, es decir, en este caso solo es cuestión de aplicar álgebra básica y la identidad del ángulo doble. Listo. Funciones especiales. Así que vamos a recordar brevemente cómo funciona cada función especial, al menos cada una de las que aquí aparece. En el caso de la función escalón, que se representa con la letra mu, si nosotros tenemos aquí dentro un negativo cualquiera, la respuesta es 0. Si tenemos un número positivo cualquiera, la respuesta es 1. Y si tenemos el número 0, la respuesta también es 0. Es decir, con negativos o con 0 el resultado es 0 y con positivos el resultado es 1. El número 1 menos Euler, tomando en cuenta que Euler es aproximadamente menos 2.718, este número es negativo. Por lo tanto, la expresión 2 mu por 1 menos Euler es 2 multiplicado por 0, porque cuando el número de aquí es negativo, el resultado es 0, según lo que ya vimos. Por lo tanto, eso se transforma en 0. Muy bien, ahora analicemos la segunda expresión. Para eso recordemos que la función signo es positiva cuando el argumento es positivo. Cualquier número positivo aquí hará que el resultado sea 1. Si el número es negativo, cualquier negativo hará que el resultado, por ejemplo, el signo de menos 7 es menos 1. Cualquier número negativo hará que el resultado sea menos 1. Y si el número es 0, el resultado también es 0. Entonces vamos a resolver toda la expresión de aquí. Vamos a escribir valor absoluto de 2 menos 3 por signo de 2 menos Euler. Este número es negativo, porque Euler es aproximadamente 2.718 según vimos. Como el número es negativo, el signo es igual a menos 1. Tendríamos entonces 2 menos 3 multiplicado por menos 1. La suma dentro de las barras de valor absoluto es 5. Tendríamos el valor absoluto de 5. Y sabemos que el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Por lo tanto, la respuesta de toda esta expresión es 5. Recordemos que acá la respuesta de toda la expresión es 0. Vamos a resolver el denominador. Tenemos que calcular raíz de 3 por coseno de 11 pi sextos. 11 pi sextos es 330 grados. Voy a ubicar el ángulo 330 grados en el plano cartesiano
330 grados está aquí. 330 grados es casi una vuelta, ¿no? De hecho, faltan unos cuantos grados para que sea una vuelta. Falta 30 grados. Así que si yo quiero dibujar 330 grados, debería hacerlo así. Casi una vuelta. Aquí voy a poner 30. Entonces el coseno de 330 grados es lo mismo que coseno de 30. Y el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, en lugar de coseno de 11 pisextos, voy a escribir aquí raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, la respuesta sería 3 medios, porque raíz de 3 por raíz de 3 es 3. El resultado final es 3 medios. Esto de aquí es 3 medios. Reemplazo todos los valores obtenidos. Tendríamos 0 más 5 dividido entre 3 medios. Eso es 5 dividido entre 3 medios. Multiplicando extremos por extremos y medios por medios tenemos 10 tercios, lo cual corresponde al literal C. Listo. Esta parábola que está en forma general, en su forma canónica se vería así. Y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. Cuando una parábola está en forma canónica es fácil identificar su vértice. El vértice es h, k. ¿Qué son h y k? Los valores que acompañan a x y y respectivamente, pero con signo cambiado. Aquí a x la acompaña menos h y aquí vemos h. Aquí a y la acompaña menos k y acá vemos k. Así que el trabajo consiste en pasar la expresión, la ecuación de la parábola que está en su forma general a su forma canónica. Veamos cómo se hace. Aquí tenemos y cuadrado menos 4y menos 6x menos 8 igual que 0. Entonces agrupamos lo que tiene y cuadrado menos 4y y el resto lo pasamos a la derecha, 6x más 8. Nos preguntamos qué número hace que este binomio y cuadrado menos 4y se transforme en trinomio cuadrado perfecto. Para hallar ese número tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a corregir aquí. Ahora sí, para hallar ese número tenemos que hacer lo siguiente. Al número que acompaña a x, es decir, al coeficiente de x, lo dividimos para 2 y elevamos el resultado al cuadrado. Hacemos esto, 4 dividido para 2 y el resultado al cuadrado. Tendríamos 4. ¿Qué significa eso? Que el número que hace que este binomio se haga trinomio cuadrado perfecto es 4. Pero si sumamos 4 del lado izquierdo con el propósito que la expresión no se altere, tenemos que sumar 4 también del lado derecho. Con eso tenemos lo siguiente. Tenemos, ya factorizando esto que es un trinomio cuadrado perfecto, raíz de y cuadrado, raíz de 4, el signo del segundo término que es negativo, todo elevado al cuadrado. Del lado derecho tenemos 6x más 12. Si extraemos 6 como factor común, del lado derecho tendríamos 6 y entre paréntesis x más 2. Como habíamos dicho antes, el vértice está formado por los valores que acompañan a x y y con signo cambiado, respectivamente. En este caso, como x está sumada con 2, aquí va menos 2. Y en el caso de y, aquí iría 2. El vértice es menos 2,2, que corresponde al literal b. Listo. Hay que dominar la teoría relacionada con el conjunto potencia. Tenemos que saber que cualquier elemento del potencia, para ser elemento del potencia, tiene que ser subconjunto del conjunto cuyo potencia estamos hallando. Es decir, si algo es elemento del potencia de B, eso debe ser subconjunto de B. Así que si algo es elemento del potencia de A, ese algo debe ser subconjunto de A. Por lo tanto, concluimos que el conjunto que está aquí, todo el conjunto que nos dan aquí, x, y entre llaves y x, y entre llaves, todo eso, al ser elemento del potencia, es automáticamente subconjunto de A. Si eso es subconjunto de A, eso significa que los elementos de ese subconjunto también son elementos de A. Es decir, x es elemento de A, y entre llaves es elemento de A, y x y entre llaves también es un elemento de A. ¿Son los únicos elementos de A? Realmente no lo sabemos.
Porque sabemos que el subconjunto está formado por, es un conjunto formado por elementos de A, pero no necesariamente todos. Es decir, la conclusión a la que llegamos aquí es que el conjunto A tiene al menos tres elementos: al elemento X, al elemento Y entre llaves y X y entre llaves. ¿Podría tener más elementos? Sí, como podría no tenerlos, pero a partir de la información que ya conocemos, vamos a dar con la respuesta. Entonces, analicemos lo siguiente. El literal A dice que Y entre llaves es elemento del potencia de A. Bueno, lo que sabemos es que Y entre llaves es elemento de A. Para que un elemento pertenezca al potencia debe ser subconjunto de A. Así que si queremos que esto aparezca en el potencia, deberíamos añadirle llaves adicionales. En base al análisis que estamos haciendo, yo puedo tomar cualquier elemento de A o cualquier mezcla de elementos de A y encerrarla entre llaves para obtener un subconjunto nuevo de A y por lo tanto un elemento del potencia. Eso significa que si tomo la X y la encierro entre llaves, obtengo un elemento del potencia de A. Que si tomo la Y entre llaves y la encierro entre llaves, obtengo otro elemento del potencia de A. Pero también puedo tomar una mezcla, tomar la X, separarla de la Y entre llaves, encerrar eso entre llaves y así obtengo otro elemento del potencia de A, lo cual coincide, como nos damos cuenta, con el literal B. Entonces sabemos que esto está mal. Sabemos que esto está mal también. ¿Por qué? Porque Y no es elemento de A. Quien es elemento de A es el Y con llaves. Así que esto también es falso. ¿Por qué esto es incorrecto? Porque faltan las llaves en Y, como también faltan en el literal C. ¿Por qué el literal E es incorrecto? Porque aquí hay unas llaves de más, en cambio. Quien es elemento de A es X, pero sin llaves. Los elementos de A están aquí claramente identificables. Por lo tanto, la respuesta, como ya habíamos indicado antes, es el literal B. Listo. Debemos calcular el valor de esta expresión, tomando en cuenta que la regla de correspondencia de F es la que aquí se muestra. Entonces, empezamos desde la expresión más interna. Vamos a empezar calculando f de menos 2 y luego reemplazamos su valor allí. F de menos 2 se calcula de la siguiente forma. Primero debemos determinar en qué intervalo del dominio se encuentra este valor, a qué tramo pertenece en el dominio. Menos 2 se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque menos 2 es menor que menos 1. Significa eso que ese menos 2 debe reemplazar a la x en esta expresión. Con lo cual tendríamos 2 menos menos 2. Es decir, el resultado es 4. Aprovechemos de una vez para calcular f de 2. El 2 se encuentra en este intervalo. ¿Por qué? Porque es el intervalo que lo incluye. Por lo tanto, vamos a reemplazar el 2 en la expresión que le corresponde, es decir, en x cuadrado menos 4x. Lo vamos a reemplazar por la x. Tendríamos 2 al cuadrado menos 4 por 2. Es decir, 4 menos 8, lo cual es igual a menos 4. Con los valores obtenidos reemplazamos en la expresión original, con lo cual obtenemos lo siguiente: f, abro paréntesis, f, abro paréntesis, y en lugar de f de menos 2, el resultado obtenido, que fue 4, cierro este paréntesis, luego viene menos 4, cierro el paréntesis principal, finalmente escribo más 2, f de 2, pero f de 2 es igual a menos 4 según lo que hallamos. Entonces ahora debemos hallar f de 4. Recuerde, vamos de adentro hacia afuera. F de 4 me hace preguntarme entonces en qué intervalo se encuentra el 4. Es en el último, porque el 4 es mayor que el 2. Así que el 4 reemplaza a la x que está aquí. Tendríamos 2 por 4 menos 5. 2 por 4, 8. Y 8 menos 5 es 3. Con eso tendríamos que esto se reemplaza por 3. Acá tenemos 2 por menos 4, que es menos 8. De una vez voy a escribir aquí menos 8. 3 menos 4 es menos 1. Tendríamos f de menos 1 menos 8. Voy a calcular finalmente f de menos 1. Menos 1 se encuentra aquí porque es el intervalo que lo incluye. Entonces reemplazo en la x que aparece en ese tramo. Menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1. La respuesta es 5. Entonces esto es 5. Y 5 menos 8 es menos 3, lo cual corresponde al literal E. Listo. Vamos a resolver esta inecuación logarítmica así. Tenemos logaritmo
en base 3 de 14 menos valor absoluto de x menos 2 mayor que 2. Para eliminar el logaritmo tenemos que aplicar base 3 en ambos lados. Y como esa base es mayor que 1, la inecuación se mantiene. ¿Por qué aplicamos base 3? Por esta propiedad. Cuando nosotros tenemos aquí una base exponencial y como exponente un logaritmo con la misma base, se elimina todo esto y solo nos queda el argumento logarítmico. Entonces, al hacerlo así, en este caso se elimina todo esto y nos quedaría 14 menos valor absoluto de x menos 2 mayor que 3 al cuadrado, y 3 al cuadrado es igual a 9. Ahora debemos resolver una inecuación con valor absoluto que ya no tiene logaritmo. El 14 pasa a la derecha con signo cambiado, tendríamos que menos valor absoluto de x menos 2 es mayor que 9 menos 14. 9 menos 14 es igual a menos 5. Tenemos que menos valor absoluto de x menos 2 es mayor a menos 5. Si cambiamos el signo de valor absoluto a la izquierda y el signo de 5 a la derecha, la inecuación cambia de sentido. Entonces, ahora vamos a resolver esa inecuación. Valor absoluto de x menos 2 menor que 5. Para descomponer ese valor absoluto, escribimos x menos 2 aquí, 5 a la derecha y menos 5 a la izquierda. El menor que se repite. Con eso tenemos que x menos 2 se encuentra entre menos 5 y 5. Si sumamos 2 de cada lado, tenemos menos 3 del lado izquierdo, x en medio porque el 2 se elimina con el menos 2 y a la derecha tendríamos 5 más 2 que es igual a 7. Por lo tanto, el AP de x es el intervalo que va de menos 3 a 7. Por lo general, en las inecuaciones logarítmicas hay que restringir el argumento para asegurarse que el logaritmo exista, pero en este caso no es necesario. ¿Alguien me puede decir por qué? La respuesta corresponde al literal C. Listo. El cuadrado EFCD tiene como área tiene como área 60 unidades cuadradas. Como el área de todo cuadrado es lado al cuadrado y en este caso el lado al cuadrado es igual a 60, concluimos que el lado del cuadrado, aplicando raíz cuadrada en ambos lados, es raíz de 60. Así que la longitud desde F hasta C es raíz de 60. Además, sabemos que el segmento AF, según se indica aquí, mide 3 unidades. Es decir, aquí hay 3 unidades. Pero esa es la misma distancia que es desde aquí hasta el punto C. Es decir, aquí también hay 3. Así que el radio de este círculo, del círculo pequeñito, es 3 unidades. Por otro lado, el área del semicírculo con centro en el punto O, que va de B hasta A, como se indica aquí, es R. ¿Qué significa eso? Que esta distancia es R. Pero como este segmento pequeño mide 3 unidades, la distancia desde O hasta F es R menos 3. Sabemos también, como antes se dijo, que la distancia desde F hasta C es raíz de 60. Entonces haremos lo siguiente. Vamos a trazar un segmento desde C hasta O. Y note lo siguiente. De C hasta O paso por los dos radios. Primero el radio del círculo pequeño que es 3. Y luego el radio del círculo grande que ya sabemos es R. Y aquí se forma un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo que tiene catetos R-3 y raíz de 60. Y cuya hipotenusa es la suma entre el radio pequeño y el radio grande, es decir, entre esos dos radios. Así que la hipotenusa es R más 3. Por el teorema de Pitágoras tenemos entonces que el cateto raíz de 60 al cuadrado más el cateto R-3 al cuadrado es igual a la hipotenusa R más 3 al cuadrado. Nos piden calcular el radio del semicírculo BA, es decir, nos piden calcular el valor de R. La solución de esta ecuación es R, justamente el valor que queremos hallar, así que veamos el proceso. Raíz de 60 al cuadrado es 60. Tendríamos aquí el cuadrado de la primera cantidad menos el doble de la primera por la segunda cantidad, es decir, menos 6R más el cuadrado de la segunda cantidad. A la derecha tendríamos R cuadrado más el duplo de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. R cuadrado se anula con R cuadrado acá, el 9 se anula con el 9 de acá. Tendríamos
60 igual a 12R, porque 6R pasa a la derecha a sumar. Por lo tanto, R es igual a 60 entre 12, lo cual es igual a 5, que corresponde al literal C. Listo. El residuo dice lo siguiente: si yo divido un polinomio cualquiera entre x menos b, el residuo del polinomio es el polinomio evaluado en b. Eso significa que si el residuo es menos 2, ese residuo es igual al polinomio evaluado en b, siendo b el valor que acompaña a x con signo cambiado. En este caso, si menos 2 es el residuo que se obtiene al dividir p de x entre x menos 2, eso significa que b es igual a 2, es decir, el polinomio evaluado en 2 es igual a menos 2. De manera similar, en el siguiente caso, el polinomio evaluado en este valor con signo cambiado, es decir, evaluado en menos 1, debe ser igual al residuo, y aquí nos dicen que el residuo es 1. Con esa información ya podemos calcular 2p de menos 1 menos 3p de 2. Simplemente reemplacemos. P de menos 1 es igual a 1 y p de 2 es igual a menos 2. Así que tenemos 2 más 6, lo cual es igual a 8, que corresponde al literal D. Listo. Simplificar esta expresión algebraica y lo haremos de la siguiente forma. Escribimos aquí x. Entonces abrimos paréntesis. El común denominador o mínimo común múltiplo es la multiplicación entre x menos 1 y x más 1. Dividimos para x menos 1 el común denominador y obtenemos x más 1, que se multiplica por el x más 1 de arriba, con lo cual obtenemos x más 1 al cuadrado. Dividimos el común denominador para x más 1 en el segundo término y obtenemos x menos 1, que se multiplica por el x de arriba. Tendríamos eso. Aquí hacemos la suma de fracciones, también el común denominador es x, dividimos entre 1, obtenemos x, multiplicamos por x y obtenemos x cuadrado. X entre x es 1, 1 por 1 es igual a 1. Listo, tendríamos eso, ¿verdad? Entonces, de una vez podemos simplificar esta x con la de acá. Ahora vamos a simplificar el numerador del primer factor resultante. Tendríamos x al cuadrado, el cuadrado de la primera cantidad, más el doble de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad, menos x por x cuadrado, y menos por menos más, x por 1x. Aplicamos la ley distributiva para resolver esa multiplicación. Sabemos que el producto entre x menos 1 y x más 1 es un caso particular del producto de la forma x menos a por x más a, cuyo resultado es el cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda. Entonces obtenemos x al cuadrado menos 1, lo cual se simplifica con el x cuadrado menos 1 que aparece en el segundo factor. Y esto se anula, se simplifica. X cuadrado se simplifica también, 2x más x es 3x, y adicional queda el más 1 que está allí. La respuesta es 3x más 1, que corresponde al literal D. Listo. Ecuación exponencial, consideremos lo siguiente. 9 a la x también se puede escribir así. Se puede escribir como 3 al cuadrado elevado a x, lo cual a su vez se puede escribir como 3 a la x elevado al cuadrado. Podemos intercambiar el x y el 2. De manera similar, 3 a la x más 1 se puede representar como 3 a la x multiplicado por 3, lo cual por la ley conmutativa del producto se puede escribir como 3 multiplicado por 3 a la x. Si reemplazamos esos resultados en la ecuación original, obtenemos, en lugar de 9 a la x, 3 a la x elevado al cuadrado. Luego menos 10, y en lugar de 3 a la x más 1, tenemos 3 por 3 a la x, más 81 igual a 0. Vamos a realizar un proceso llamado cambio de variable, que tiene un único fin: hacer que la ecuación se vea más sencilla. Ese cambio de variable consiste en expresar 3 a la x de forma más sencilla con una simple u. Entonces, donde sea que yo vea 3 a la x, ahora voy a escribir u. Con eso tendríamos u al cuadrado, aquí tendríamos menos 30 por u, más 81 igual a 0. Y la ecuación que
era una ecuación exponencial con la expresión 3 a la x, ahora se transformó en una sencilla ecuación cuadrática que se resuelve mediante factorización. Entonces factorizamos, con eso obtenemos u menos, queremos dos números cuyo producto sea 81, cuya suma sea 30, esos números son 27 y 3. De allí concluimos que u es igual a 27 o que u es igual a 3. Una vez que ya hemos hallado los valores de u, podemos regresar a la variable original, recordando que u es realmente 3 a la x. Entonces tenemos que 3 a la x es igual a 27, 3 a la x es igual a 3. El 27 también se puede escribir como 3 elevado al cubo, y el 3 también se puede escribir como 3 elevado a 1, lo cual deja ver claramente por simple inspección que x debe ser igual a 3 para que se produzca la igualdad. En el lado derecho x debe ser igual a 1. Por lo tanto, el AP de x o conjunto solución está formado por los números 1 y 3. Como nos piden la suma de los elementos de AP de x, la suma sería 1 más 3. Es decir, la suma es igual a 4, que corresponde al literal A. Listo. De ecuaciones lineales aplicando el método de Gauss. Para eso escribimos la matriz de coeficientes, junto con la matriz de términos independientes. La matriz de coeficientes está formada por los valores que multiplican a las variables escritos de manera ordenada, ¿no? En este caso 1, menos 1 y 2 en la primera fila, la segunda es 2, 3 y menos 1 y la última es 1, 4 y menos 3. Del lado derecho en forma ordenada también los términos independientes que son respectivamente a cuadrado, a y menos 6. Tenemos que lograr que esta matriz se transforme en una matriz, la matriz de coeficientes, en una matriz triangular superior. Es decir, tenemos que hacer que todo lo que está bajo la diagonal, que voy a marcar aquí, miren, esta es la diagonal principal. Todo lo que está bajo la diagonal principal debe hacerse 0. Y vamos a lograrlo de forma ordenada. Vamos a hacer 0 los elementos así, en este orden. Primero el 2, luego el 1 y finalmente el que actualmente ocupa la posición del número 4, así. Entonces, para lograrlo, la primera fila se escribe sin cambio alguno. Aquí va 1, menos 1, 2, del lado derecho a cuadrado. Y ahora vamos a eliminar el 2. ¿Cómo eliminamos el 2? Multiplicando la primera fila por menos 2. Es decir, la operación que voy a hacer es menos 2 fila 1 más fila 2. Toda la primera fila la multiplico por menos 2 y le sumo el correspondiente valor de la fila 2. En el caso del primer elemento de la fila 2 tendríamos menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por menos 1 más 3, 5. Menos 2 por 2, menos 4, menos 1, menos 5. Y finalmente, menos 2 a cuadrado para más a, es menos 2 a cuadrado más a. Ese es el resultado de la primera operación. Vamos al siguiente caso. Quiero eliminar el 1 que está aquí. Para eso, haremos lo siguiente. A la fila 1 le vamos a restar la fila 3 porque automáticamente se elimina el 1. 1 menos 1, 0. Es decir, haremos fila 1 menos fila 3. 1 menos 1, 0. Menos 1 menos 4 es menos 5. 2 menos menos 3 es 5 y finalmente a cuadrado menos menos 6 es a cuadrado más 6. ¿Ya? Solo tenemos que eliminar un número más. Considere que ahora la diagonal principal es esto. Miren, 1, 5 y 5. El único número que no hemos eliminado es el de aquí. Va a estar fácil la eliminación de ese número porque simplemente se suma con el 5 de arriba para hacerse 0. Es decir, la última operación sería fila 2 más fila 3. Pero antes de eso, debo escribir sin cambios la primera fila. Debo escribir sin cambios la segunda fila. Y la tercera fila es la suma entre fila 2 y fila 3. Suma directa. Así que 0 más 0 es 0. 5 menos 5 es 0. Y menos 5 más 5 también es 0. Del lado derecho tendríamos que sumar todo el término de aquí con todo el de acá.
lo cual nos daría como resultado menos a cuadrado más a más 6. Muy bien, lo importante es que una vez que hemos llegado a ese punto, sepamos, tengamos el conocimiento teórico adecuado para interpretar esa expresión, para interpretar la matriz resultante y obtener los valores deseados. Queremos que el sistema tenga infinitas soluciones. A diferencia de lo que muchos piensan, eso no significa que la última fila debe estar llena de ceros necesariamente. Hay que analizar cada caso de manera individual, ¿no? En este caso, o en cualquier caso, lo que nos interesa es que un sistema con infinitas soluciones es un sistema que tiene variables libres, es decir, un sistema en el cual el número de incógnitas de las ecuaciones el número de incógnitas, perdón, en general, el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones no anuladas. En este caso hay 3 incógnitas que son x, y y z. Y aunque hay 3 ecuaciones, podría anularse la última, lo cual dejaría más incógnitas que ecuaciones y por lo tanto infinitas soluciones. Pero para que se anule esa última ecuación, el término independiente de esa última fila debe ser 0. Concluimos entonces que menos a cuadrado más a más 6 es igual a 0. Por lo tanto, si cambiamos el signo a todos los términos para que sea más fácil resolver, tenemos a cuadrado menos a menos 6 es igual a 0. Factorizamos. No es necesario resolver la ecuación porque nos piden el producto de las soluciones. Y el producto de las soluciones de una ecuación cuadrática es C sobre A. Tomando en cuenta que en este caso C, el término independiente es menos 6 y A es el coeficiente de A cuadrado que vale 1, la respuesta es menos 6 que corresponde al literal A. Listo. Si tengo un cilindro de radio R inscrito en una esfera de radio 2R, el gráfico se ve así. El cilindro tiene radio R. Eso significa que la distancia que hay desde este puntito, que es el centro de la base, hasta aquí, es R. Como la esfera tiene radio 2R, me conviene graficar ese radio, obviamente del centro de la esfera, hacia este punto del borde de la esfera que coincide con el punto en el que el cilindro toca la esfera, aquí. Esa distancia, según indica el enunciado, que es el radio de la esfera, es 2R. Por otro lado, esta distancia de aquí es la mitad de la altura del cilindro, es decir, como la altura del cilindro es h, o la vamos a representar con h, vamos a poner aquí, todo esto es h, miren, voy a usar una línea aquí, todo esto es h. ¿Sabe qué significa eso? Que esto de aquí es h medios. ¿Ya? Y con eso se forma un triángulo rectángulo. Es decir, podemos aplicar allí el teorema de Pitágoras para concluir que r cuadrado, que es un cateto elevado al cuadrado, más el otro cateto, que es h medios elevado al cuadrado, es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Eso significa entonces que r cuadrado más h al cuadrado sobre 4 es igual a 4r cuadrado. R cuadrado pasa a la derecha a restar. Con eso tenemos que h cuadrado sobre 4 es igual a 3r cuadrado. El 4 pasa a multiplicar. Con eso tenemos que h cuadrado es igual a 12r cuadrado. Para despejar h sacamos raíz cuadrada en ambos lados. Con eso tenemos que h es igual a raíz de 12 por raíz de r cuadrado, que es r. Raíz de 12 es raíz de 4 por 3. Y raíz de 4 es 2. Así que tendríamos 2 raíz de 3 por r. Lo cual corresponde al literal C. Listo. Juan y Pedro son enteros consecutivos. Ya, ¿qué significa eso? Que si a una edad le llamo n, la otra sería n más 1 y la otra n más 2. Ahora debo saber quién tendría cada edad. Vamos a ver. Si me dicen que Luis es el de menor edad, eso significa que vamos a representar la edad de Luis como n. Luego, si me dicen que Pedro es el de mayor edad, eso significa que Pedro es el que tiene la edad n más 2. Porque el de en medio es un año mayor que Luis, pero también un año menor que Pedro. Es decir, Juan tiene edad n más 1.
Y ahora vamos a interpretar literalmente lo que dice el enunciado. Veamos. Dice aquí que la suma del doble de la edad de Luis, es decir, el doble de n, más el triple de la edad de Juan, es decir, el triple de n más 1, más el cuádruple de la edad de Pedro, es decir, más 4 por n más 2, es igual a 740. Entonces, a partir de eso debemos hallar el valor de n. Está sencillo, ¿no? Sería 2n, vamos a romper paréntesis, más 3n más 3, más 4n más 8, es igual a 740. 4n más 3n más 2n es 9n. Entonces tendríamos que 9n es igual a 740 menos 11. Eso es 729, porque 8 más 3, 11, pasa a restar a la derecha. Por lo tanto, n es igual a 729 dividido entre 9. Eso es 81. Como 81 es el valor de n y n es la edad de Luis, eso significa que la edad de Luis es 81, la de Juan es 82 y la de Pedro es 83. Nos piden hallar la suma entre la edad de Luis y la edad de Pedro, es decir, 81 más 83. Eso es 164, que corresponde al literal B. Listo. En absoluto sabemos que el valor absoluto de x menos 4 es igual a x menos 4 cuando x menos 4 es mayor o igual que 0 y a 4 menos x cuando x menos 4 es menor que 0. Como la función f es la multiplicación entre valor absoluto y x, para transformar esta función en f de x, simplemente voy a multiplicar por x el valor absoluto. Y multiplicar por x el valor absoluto significa que debo multiplicar por x cada tramo del valor absoluto. Con eso obtenemos que la función f es igual a x por x menos 4 cuando x es mayor o igual que 4 y a x por 4 menos x cuando x es menor que 4. Entonces vamos a dibujar el gráfico de esa función para poder determinar el rango. Para poder determinar, bueno, en general la opción correcta, ¿no? Vamos a dibujar la función así. Voy a usar el color rojo para dibujar los ejes. ¿Ya? Y tenemos que dibujar dos parábolas. No es recomendable realizar la multiplicación entre x y x menos 4 porque va a ser más fácil hallar el gráfico directamente de la expresión como está aquí. Tomen en cuenta que si igualamos a 0 esta expresión, voy a cambiar la herramienta, si igualamos a 0 esta expresión, x por x menos 4, obtenemos los cortes de la parábola con el eje x, es decir, los cortes están en 0 y en el número 4. Además, esta parábola se abre hacia arriba. Es una parábola cóncava hacia arriba. Entonces la parábola debería ser así. Miren, una parábola cóncava hacia arriba debería ser así, ¿verdad? Pero como esa parábola solo se define para x mayores o iguales que 4, significa eso que solamente me quedo con este tramo, nada más. El otro tramo no me sirve, entonces voy a quedarme con el tramo adecuado. Sería este el gráfico que quiero, con este punto incluido. ¿Ya? La otra parábola es x por 4 menos x. Eso lo igualo a 0 para obtener los cortes y nuevamente obtengo x igual a 0 y x igual a 4 como en el caso anterior. Pero la diferencia es que en este caso, como x está multiplicada por menos x, yo obtengo menos x al cuadrado, lo cual significa que aunque los cortes son los mismos, la parábola se abre hacia abajo. La parábola sería ahora así. Sería así, al revés, ¿verdad? Por otro lado, se grafica de 4 hacia la izquierda, es decir, se une aquí con el otro tramo que ya habíamos graficado y el gráfico sería este. ¿Ya? Hay algo que se nota así a simple vista de esta función, es que el rango es todo el conjunto de números reales, porque el gráfico va de menos infinito a más infinito. Y toda función en la que su rango sea los reales es sobreyectiva, así que no perdería tiempo analizando cada literal, sino que voy directamente a la respuesta, que es el literal E. Listo.